¡Hey, Brahanes! Bienvenidos a un nuevo video. Seguramente tú ya has usado alguna consola de videojuegos, ya sea Xbox, PlayStation o Nintendo, ya que actualmente estas son las que dominan el mercado. Pero esto no siempre fue así, ¿no? Hay que recordar que por cada consola salida al mercado hubo varias que se quedaron en prototipos o que se concluyeron pero por alguna razón no salieron a la venta. Por eso es que aquí te mostraré 7 consolas de videojuegos que nunca salieron a la venta. En 1994, la carrera entre Sega y Nintendo era total. Sega, pues, pensaba en colocar en el mercado un hardware que pudiera aplastar a las 16 bits de Nintendo, que ya tenía una buena posición dentro del mercado. Sega Neptune era un prototipo de consola, el cual llegó a estar prácticamente listo para ser lanzado, llegando incluso a publicarse en diferentes medios de prensa especializados. Planeado su lanzamiento para el año 1994, la consola era la unión de un Mega Drive más el periférico 32X, teniendo de esta forma una única consola compatible con los sistemas mencionados anteriormente, pero al final no se lanzó a la venta. Infineon Labs, una compañía de tecnología, anunció el 20 de enero de 2003 que estaba a punto de lanzar una nueva consola de videojuegos llamada Phantom, que se describía como un dispositivo de banda ancha siempre encendido, que hacía que los juegos estuvieran disponibles a través del sistema descargable de Phantom. Los usuarios tendrían que suscribirse a paquetes de juegos, pagar por juego y actualizar sin problema los parches y requisitos del sistema. El método no solo sería interesante para los jugadores, sino que los desarrolladores y editores de juegos podrían obtener mayores ganancias utilizando el nuevo sistema de entrega de juegos. También proporcionaría música y películas a pedido, con capacidades de mensajería instantánea y videoconferencias. El Phantom fue diseñado para ser entregado con una gama considerable de juegos de PC de alta gama, que incluiría un teclado con mouse, un control y contaría con un disco duro de 80 GB, que utilizaría un sistema de caché inteligente invisible para el usuario, eliminando esos juegos que ya no se utilicen, pero que se descargarían de nuevo cuando lo solicitaras. Lamentablemente muy pronto esta empresa notaría lo costoso que era este mundo, pues entraría en una crisis financiera provocada por el gasto de 62 millones en la producción de la consola, así que esta fue cancelada en 2006. Las imágenes de esta consola, que nunca vio la luz, siempre llegaron a impresionar a varios. Su diseño era un control de consola, pero con una pantalla integrada. Estuvo en desarrollo hasta 2003 y apuntaba a ser una portátil de código abierto, con lugar para guardar hasta 12 juegos en la memoria interna. También incluía varios componentes como USB, infrarrojos y conexión a la televisión. Aparentemente fue un proyecto muy ambicioso para su propio bien. En 1982, Ultravision, una pequeña empresa de electrónica, anunció sus próximos juegos en la edición de noviembre de la revista Electronic Games. Este anuncio de página completa causó un gran revuelo dentro de la comunidad de videojuegos, pero esto no se debía a los juegos que ahí se mostraban. Lo que en realidad llamó la atención era un pequeño dibujo ubicado en la parte inferior del folleto, que anunciaba una nueva máquina de videojuegos de última generación, la Ultravision Video Arcade System. Y esta nació con la idea de no solo ser una consola de juegos, sino que también integraba un monitor de color de 10 pulgadas y una computadora personal. Fue anunciada oficialmente en una conferencia en el año 1983. Tenía también una serie de características adicionales que la convertían en un producto a tomar en cuenta, pues ofrecía 2 joysticks tipo arcade de 16 posiciones y tomas dobles para auriculares estéreo, e incluso ofrecía ser compatible con sistemas como Atari 2600. El Ultravision Video Arcade System se desvaneció en el olvido durante el verano de 1983. Se informa que la compañía no tenía medios financieros para completar esta avanzada máquina multimedia. No se sabe si alguna vez se fabricó una consola de prototipo real. El proyecto de Panasonic quedó en eso, en un simple proyecto, pues decidieron cancelar el desarrollo intelectual de esta consola por no estar en dirección estratégica de la empresa y los cambios en el mercado. Cuando fue anunciado por primera vez, llamó mucho la atención. Su posible potencial era lo que interesaba, ya que este estaba centrado en los juegos de rol multijugador masivos en línea, sin olvidar que era prácticamente una pequeña computadora, pues este contaría con un teclado, un touchpad junto con un control plano de 4 direcciones y botones superiores. Todo parece indicar que tras analizar el proyecto, este no contaba con lo necesario para poder competir con Nintendo o Sony en cuanto a consolas portátiles.
En su momento, Taito estaba desarrollando su propia consola de 16 bits en 1992. De entre todas sus características técnicas, la mayoría avanzadas para su época, había dos que llamaban la atención poderosamente. Por un lado tenía conexión satelital, por otro montaba un novedoso sistema de almacenamiento de CD. Aunque la primera PlayStation en 1994 fue la primera que popularizó el uso de CD como formato en consolas, lo cierto es que la Amiga CD32 en 1993 fue técnicamente la primera en utilizarlo, así que podemos ver que Taito, al menos en cuanto a este concepto, se adelantó un par de años a ambas. Algo increíblemente asombroso y novedoso era el uplink satelital, y es que la idea de la compañía era seguir un modelo de negocio con los videojuegos similar al de la televisión vía satélite. El usuario pagaba una pequeña cuota por mes por tiempo de juego y los videojuegos se emitían vía satélite a su dispositivo. Sí, el mismo funcionamiento que utiliza ahora Sony en su PlayStation Now. Principalmente que la idea era muy buena, pero por desgracia demasiado adelantada a su tiempo. Algunos comentaron que la velocidad de transferencia no era lo suficientemente elevada y la corrección de paquetes transferidos de manera errónea ralentizaba aún más el proceso. Los usuarios debían esperar varios minutos antes de descargar y utilizar un pequeño juego, aunque nunca se precisó cuánto tiempo se tardaría exactamente en obtener los juegos, pero resulta algo irónico que en los 90 se veía como un serio problema y un par de décadas más tarde y con juegos distribuidos online y que pueden llegar a pesar cerca de 50 GB y esperar varias horas para descargarlos se considera normal y aceptable. Surgió como un experimento de la compañía americana en busca de un producto que pudiera competir con los sencillos pero adictivos juegos electrónicos portátiles. Tres de los ingenieros de la empresa idearon este concepto capaz de atraer la atención del jugador con un simple vistazo. Esta idea giraba en torno al uso de hologramas. Aunque Atari llegó a afirmar que dicha máquina mostraría hologramas y permitiría disfrutar de la tercera dimensión, la idea era un poco más sencilla de lo que se pueden imaginar. Principalmente se centraba en crear un juego electrónico que usara LED para representar a los personajes y la acción del juego, a imagen y semejanza de lo que podíamos ver en los videojuegos portátiles de la competencia. La diferencia con estos se basa en el uso de imágenes holográficas para los fondos, que se situaban detrás del propio LCD para así crear una experiencia completamente diferente a todo lo que por entonces se había visto, una ilusión óptica pseudo 3D. Lo curioso de este caso está en el hecho de que cada cartucho contenía únicamente la imagen holográfica, por lo que la circuitería de los juegos estaría ya implementada en la propia consola. Atari Cosmos pudo ser mostrada por primera vez al público en la Feria del Juguete de 1981, celebrado en Nueva York, pero como era de esperar, los que pudieron verla en directo quedaron algo disgustados al comprobar que no habían hologramas que se movieran en 3D por ningún sitio, sino que los hologramas únicamente eran usados como fondo de la acción. Con el sistema prácticamente terminado, habiendo creado unas enormes expectativas entre los jugadores y con un buen número de ventas asegurados gracias a las reservas, Atari decidió ante el asombro del público y críticas echarse atrás y no lanzar su nuevo sistema al mercado. Y bien, ¿qué te pareció el video, pequeño Barbaján? Deja tu comentario de cuál de estas consolas te hubiera gustado tener. Mi nombre es Abraham y nos vemos en el siguiente video. Pero antes de que te vayas, te invito a que le des clic o mires algunos de los videos que a continuación te aparecen en pantalla. Gracias.